Ya, No sé. ya, Yo ya. no, porque Grabando. mi computador... No, no, ya están grabando. Ya está ahí. Bien, entonces le damos la bienvenida a todos los participantes que están conectándose a continuación. Les recordamos que esta es una iniciativa de alumnos de la Facultad de Física que lleva varios años esa seminar haciéndose. Estuvo descontinuado un rato, pero ahora junto con Cristóbal y Juan Manuel estamos retomando la actividad para dar a conocer las investigaciones que se están haciendo de alumnos de la facultad, en principio. Así que el día de hoy tenemos a alguien que queremos mucho, ¿cierto? A Trinidad, estudiante de magíster en física teórica de la Facultad de Física de la Universidad Católica, que nos va a presentar hoy día acerca sobre el movimiento browniano en presencia de paredes, ¿cierto?, unidireccionales. Así que cuando tú quieras, Trinidad, Ya. dale nomás. Bueno, yo también los quiero mucho. Ya, partamos entonces. Bueno, tal como dijo Mauricio, yo les voy a hablar hoy día sobre el movimiento browniano en presencia de paredes unidireccionales. Me esperan un poquito, voy a silenciar una cosita y al tiro. Disculpen. Ya, ahora sí que estamos perfectos. Entonces, bueno, este es mi trabajo, mi investigación tiene que ver con la propagación de partículas brownianas en frente de barreras que dejan pasar una vez, pero no dejan de volverse, ¿ya? Entonces, primero yo les voy a hablar un poco de teoría, vamos a hablar de movimiento browniano, después de mi investigación vamos a ver la ecuación de difusión, un par de soluciones a la ecuación de difusión, en particular las funciones de Green, un par de funciones de Green para poder después yo explicarles mi investigación, ¿ya? Son como conceptos necesarios para que al final hablemos un poco de lo que yo hago, y bueno, y también para hablar de física, ¿cierto? Así que ustedes entre medio me pueden hacer preguntas, creo, estoy bastante segura de que pueden entre medio hacerme preguntas, Sí, sí, y, ¿sí? que hable nomás. Sí, dale. Ya, Micrófono abierto. Se me había olvidado decirlo, pero sí. perfecto, ya, qué bueno. Y bueno, y si no, para que aprovechemos el tiempo del final, también pueden anotar sus preguntas y después al final quizás para que discutamos más extendidamente, ¿ya? Entonces, primero, bueno, uno de los, es como el concepto crucial de esta charla, que son los procesos estocásticos. Ya primero definir lo que es un proceso estocástico. Es básicamente un sistema que evoluciona de manera aleatoria, ¿ya? La evolución temporal aleatoria. Por ejemplo, aquí yo puse unos dados, porque o sea, el tirar el dado es un proceso estocástico, porque vamos tirando el dado y no tenemos certeza sobre el comportamiento del sistema del futuro, es decir, sobre el número que me va a dar el dado, por ejemplo, pero sí yo puedo hacer una predicción en base a probabilidades, ¿ya? Y lo mismo con cualquier juego de azar, eh, por ejemplo, la evolución del precio de las acciones, eh, y en particular en la física, un proceso estocástico es el movimiento browniano, ¿ya? Que es básicamente una partícula eh, recorriendo o suspendida en un fluido, ¿ya? Este fluido está formado por átomos, y eso significa que la partícula al ir avanzando va a ir colisionando múltiples veces con los átomos que componen este fluido, y esas múltiples colisiones van a ir trazando la trayectoria de la partícula, ¿ya? Entonces la trayectoria de la partícula va a estar dada por estas múltiples colisiones que son en principio aleatorias, ¿ya? O nosotros las vamos a tomar como cosas, como eventos aleatorios, ya que no vamos a estar mirando la partícula con quien choque, que con cientos y miles y millones de partículas, porque es básicamente imposible y muy costoso computacionalmente, así que uno lo toma como un proceso estocástico, aleatorio, y por lo tanto no podemos estar seguros de dónde va a estar la partícula en el futuro, pero sí podemos hacer como, no quiero decir adivinar, pero podemos hacer una predicción en base a la probabilidad de dónde va a estar la partícula. O sea, es más probable que esté aquí, es menos probable que esté allá, tiene cero probabilidad de estar allá, y así. O sea, uno puede ir haciendo una probabilidad de dónde se va a encontrar la partícula.
¿ya? Y un modelo que usamos probabilístico para el movimiento browniano es la caminata aleatoria, ¿ya? Varios ya la deben conocer, random walk, que también se le dice el borrachito. Bueno, aquí yo se las voy a explicar en una dimensión, porque es básicamente el mismo principio, pero por ejemplo aquí está el plot, ¿cierto?, de una caminata aleatoria en 3 dimensiones, ¿ya? Son esencialmente lo mismo, pero tienen distintas, la random walk en 1 y 2 dimensiones tiene características distintas, resultados distintos a 3 dimensiones. En particular, algo que yo encuentro súper interesante es que en 1 dimensión y en 2 dimensiones, el resultado es que la partícula, ya, si camina aleatoriamente y da n pasos, muchos pasos, eventualmente va a recorrer todo el espacio. Pero en 3 dimensiones van a haber puntos que nunca van a ser visitados por la partícula. Entonces hay un dicho que no recuerdo de quién es, pero es súper como poético, que dice, no sé si poético, pero lindo, que dice, bueno, un borracho eventualmente va a llegar a su casa, pero un pájaro puede perderse para siempre. Es como en 3 dimensiones y 2 dimensiones, ¿verdad? Y bueno, eso, pero yo les voy a explicar en 1 dimensión ahora la random walk. Entonces consideremos una partícula que va a ser el caminante, ¿cierto? Y nosotros le vamos a decir que tiene cierta probabilidad de ir a la derecha y cierta probabilidad a la izquierda, ¿ya? Eso. En particular, para el movimiento browniano, nosotros vamos a tomar que la probabilidad de ir a la derecha y a la izquierda es la misma, porque en principio no hay ninguna razón para privilegiar ningún lado. Entonces va a ir 50 y 50% de probabilidad a la derecha y a la izquierda, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se hace es, después de n pasos, n saltito, ¿ya? ¿Cuál es, ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula en ciertos lugares? O sea, no sé, pues después de 2 pasos, ¿cuál es la probabilidad de encontrarla en 1, en 0, -1, en 4? Ninguna. Ya sé, ¿cierto? Y bueno, aquí, por ejemplo, si tomamos, ¿cierto?, la caminata, la random walk simétrica, o sea, un medio y un medio en la derecha y la izquierda, podemos hacer una especie de árbol de decisiones, ¿ya? Y esto en realidad funciona para cualquier experimento que tenga 2 posibles resultados, cara, sello, derecha, izquierda, sí, no. Entonces uno puede aquí hacer un grid, como una especie de malla del espacio y del tiempo, y uno va a ir separando, ¿cierto?, en pasitos. En el caso del espacio, del eje X, lo vamos a ir dividiendo en pedacitos de h, y en el tiempo lo vamos a ir dividiendo en pedacitos de tau, y nosotros podemos decir, bueno, primero, ya, en t igual 1 tau, la partícula puede estar en -1 o en 1. En t igual 2 tau, 0, -2, bla, bla, bla. Y así, y uno puede saber, ¿cierto?, todas las posibilidades de encontrar la partícula en el espacio. Y bueno, en ese contexto hay una distribución de probabilidad bien conocida, que es la distribución binomial, que sirve para cualquier experimento que tenga 2 posibles resultados. Lo mismo que les había dicho antes, o sea, una variable booleana, ¿ya? Negro, blanco, cara, sello, no sé, 2 resultados, ¿ya? Y esta probabilidad te dice, o sea, esta expresión te da la probabilidad de que después de n realizaciones del experimento, tú obtengas cada vez uno de los resultados, ¿ya? Entonces, en el caso de la random walk, te va a decir, después de n pasos, ¿cuál es la probabilidad de obtener k veces derecha, por ejemplo? O k veces izquierda, porque es 50 y 50. Entonces, por lo tanto, el otro va a ser n menos k, ¿cierto? Perfecto, entonces, esa calza perfecto, y nosotros podemos decir, bueno, después de k pasos a la derecha, la partícula va a haber dado n menos k pasos a la izquierda, y eso significa que el caminante va a estar en MH, si es que habíamos discretizado por espacios de H, ¿cierto? Donde M es los pasos a la derecha menos los pasos a la izquierda, ¿ya? Porque cuando va a la derecha, después a la izquierda se devuelve, entonces hay que restárselo. Y ese va a ser como la posición efectiva de la partícula, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos eso en esta distribución, en esta ecuación, vamos a poderla escribir en función de m, y de n, este n es el mismo que es n, chicos, ¿eh? Aquí le equivoqué, pero es el mismo n, o sea, es la cantidad de pasos que va a dar. ¿Ya? Y ustedes pueden comprobar, y eso se los dejo a ustedes, que verifiquen que esta formulita, esta ecuación cumple
esta relación de acá, ¿ya? N más 1 es igual a un medio de M más 1, o sea, moverse en el espacio, más un medio de M menos 1, o sea, moverse para el otro lado en el espacio, ¿ya? Entonces, ya que se cumple eso, esta ecuación de acá implica directamente esto de acá, y esa sí que es una implicancia súper directa porque aquí sí se dan cuenta, simplemente sumar, o sea, aquí resté a los dos lados esto, multipliqué, dividí eso, es como la misma ecuación, básicamente sumado y restado cosas y multiplicado y dividido, ¿ya? Bueno, si hacemos esta definición, nosotros vamos a tener, a ver, no sé dónde dejar esta barrita con las caras, ya, ahora sí. Bueno, vamos a tener esta ecuación de acá, y si ven ya parece algo conocido. Ahora, si nosotros vamos a querer tomar el límite al continuo, que es lo que queremos hacer, por cierto, en este caso, porque la partícula browniana en la realidad no anda saltando de pasitos de h y ni anda saltando en pasitos de tau en el tiempo, sino que nosotros queremos que la partícula tenga permitido todos los lugares en el espacio y que el experimento pueda ocurrir en todos los lugares en el tiempo. Suena raro, pero en todo el tiempo, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos hacer es tomar, ¿cierto? El grid, como el espacio, de h tendiendo a 0 y de tau tendiendo a 0 para que tengamos un continuo de lugares posibles para la partícula, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si tomamos ese límite a 0, vamos a tener esta constante que va a quedar finita. Esta es la primera derivada en el tiempo y esta es la segunda derivada en el espacio, ¿ya? Y bueno, estará la ecuación de difusión. Varios ya la deben conocer, es una ecuación bien física, o sea, esta derivación fue más bien desde la probabilidad, ¿ya? Para poder entender o para poder hacer más intuitivo el que la ecuación de difusión describe la probabilidad de una partícula browniana, ¿ya? O sea, perdón, sí, de una partícula browniana, y que una partícula browniana viene de una descripción estocástica, o sea, de una especie de una random walk, ¿ya? Entonces, bueno, la ecuación de difusión la puede encontrar, por ejemplo, desde la ecuación de continuidad, que es bien física, también de ahí uno en general deriva la ecuación de difusión, o también, ¿cierto? Esta es una ecuación de Fokker-Planck, ¿cierto? Solamente con el término de difusión, o sea, es bien física la ecuación de difusión, pero esta derivación yo la encontré interesante y se la debemos a Mark Kac, que era un matemático estadounidense y polaco, ya que si bien era matemático, tuvo varios aportes en la física, y de hecho él fue estudiante de Cornell cuando Feynman fue profesor, y ellos dos sacaron un paper súper bueno y una fórmula que se llama la fórmula de Feynman-Kac, que tiene que ver también con proceso estocástico. Y también, quizá algunos lo conocen, o conocen por lo menos el artículo que se llama Can we hear the shape of the drum? Que se hace la pregunta si es que a partir del sonido del tambor uno puede inferir su forma, ¿ya? Entonces él es el primero que se hace esta pregunta, y después con eso él abrió todo un campo de investigación en el cual nuestro querido profesor Ben-Guria tiene resultados súper importantes, así que quizá él lo conoció también, no sé, hay que preguntar, ¿ya? Pero bueno, él es Mark Kac. Y bueno, hablemos de la ecuación de difusión entonces un poquito. Aquí dice básicamente lo que vimos en esta derivación, que describe el comportamiento, o más bien la probabilidad de una partícula browniana, ¿ya? Que se mueve, ¿cierto?, debido a estas múltiples colisiones que hacen que su trayectoria sea un proceso estocástico. Entonces, eso describe la evolución temporal de la densidad de probabilidad de la partícula browniana. Como yo les había dicho, uno en la partícula browniana no puede saber dónde está, no puede saber ahí ir viendo la trayectoria, pero sí puede saber, ¿cierto?, cómo evoluciona temporalmente la probabilidad de encontrar la partícula en el espacio. Y uno en general, obviamente, quiere resolver las ecuaciones, entonces uno para resolver ecuaciones de este tipo ocupa la función de Green, ¿cierto? La función de Green uno en general la define para un operador diferencial lineal, etcétera, etcétera, pero una buena definición, o una buena, no sé, más intuitiva, definición más intuitiva de la función de Green, es que es la solución a la ecuación cuando la condición inicial es una delta, o sea,
cuando inicialmente nosotros tenemos súper localizada la partícula, o sea, yo te digo, aquí está, en t igual 0, por ejemplo, aquí yo escribí que era una delta de x menos x0. Entonces, en t igual 0, la partícula estaba en x0, yo la medí ahí, lo sé perfecto, hay cero incertidumbre en mi medición. Si yo la medí ahí, y después va a empezar esta probabilidad, va a empezar a ensancharse en el tiempo porque la partícula se va a empezar a mover y va a empezar a ser más probable encontrar a la partícula en otros lugares. Entonces, así, esa evolución, cómo se ensancha esa probabilidad en el tiempo, está dada por la ecuación de difusión, pero cuando inicialmente era una delta, es básicamente la solución es la función de Green, ¿ya? Y a partir de la función de Green, uno por la convolución, ¿cierto? Después puede saber las soluciones con otras condiciones iniciales. Pero ahora nos vamos a quedar con la pura función de Green o con el propagador también, que se le dice propagador, porque a nosotros nos interesa saber la probabilidad de encontrar la partícula browniana en un lugar, dado que lo vimos en otro, ¿ya? En algún tiempo. Entonces eso es la función de Green. En el caso en que resolvemos la ecuación de difusión, para una condición inicial de delta, o sea, la función de Green, y no le ponemos ninguna condición de borde, o sea, una partícula que va libre por la vida, la solución es una gaussiana, ¿ya? Como yo les decía, básicamente aquí yo la grafiqué diciendo que la condición inicial era en x igual 3, o sea, yo primero vi a la partícula en x igual 3, y después, si ven, esa distribución se va ensanchando en el tiempo, ya, eso significa, y de hecho se va ensanchando con la misma velocidad para los dos lados, y eso es porque la velocidad Hola, promedio, hola, ¿quién es? hola, sí, tengo una pregunta, es que según esa distribución de probabilidad, para tiempo grande la partícula tiene que desaparecer, ¿cierto? ¿Cómo? Disculpa de nuevo. Ahora sí, para Que tiempos para grandes. tiempo grande Ujú. la partícula tiene que desaparecer, o sea, la partícula desaparece, ¿cierto? O sea, no es que desaparezca, sino que la probabilidad de encontrarla se hace uniforme en el espacio. Se hace extremadamente, hay una incertidumbre enorme de encontrar a la partícula, porque la probabilidad para tiempos grandes se va a hacer súper ancha, entonces es básicamente imposible saber dónde va a estar la partícula en el espacio, pero yo no diría que va a desaparecer, no lo tomaría Pero como la probabilidad para tiempo va a infinito es cero. desaparecer. ¿Cómo? La probabilidad para tiempo infinito igual a cero. O sea, es que a ver, esta es la densidad de probabilidad, ¿ya? Uno para encontrar la probabilidad tiene que integrar en todo el espacio. Entonces la probabilidad de encontrar a la partícula siempre en el espacio va a ser 1, está normalizada, si te das cuenta. Entonces esa es la observable, la probabilidad, ¿ya? Si tú integras esto, vas a encontrar que está normalizado, que es 1, siempre. De hecho, por eso que la curva va haciéndose más chica y más ancha, ¿sí? Esta es la densidad de probabilidad, esto tiene unidades de 1 sobre Vale, largo. Esto tiene unidades de 1 bueno, sobre largo, entonces es la densidad de probabilidad. La probabilidad no tiene unidades, ¿cierto? Entonces uno tiene que integrar en el espacio, o sea, integrar en dl, en dx. Ahí te queda sin unidades, y esa es la probabilidad. Y si te das cuenta, esto siempre está normalizado a 1, ¿ya? Entonces, físicamente no hay, o sea, la partícula siempre va a estar en alguna parte en el espacio, ¿ya? Lo único que te dice esto es básicamente, o sea, que se va ensanchando, es que había lugares en los cuales era extremadamente improbable encontrar la partícula, porque, por ejemplo, la gaussiana no tiene soporte compacto, ¿cierto? O sea, nunca es cero, solamente en el infinito, pero es casi cero en muchas partes que están, digamos, más allá de su desviación estándar, no sé cómo se dice. Entonces, es extremadamente improbable encontrar la partícula en ciertas partes y muy probable encontrarla en otras partes. Eso es lo que te dice, pero nada más, y con el tiempo se va haciendo más probable encontrarla en más partes, ¿ya? Eso. Bueno, otra solución que uno puede obtener es cuando le ponemos condiciones de borde, ¿ya? En particular, uno puede ponerle una condición de borde aparte de la condición inicial de delta, porque tenemos la función de Green, uno le pone la condición de borde, en este caso de pared reflectante, ¿ya?
¿Y cómo es esa condición de borde? Es básicamente decir que, por ejemplo, en x igual 0, donde vamos a poner la pared, el flujo de partículas es 0, ¿ya? O sea, básicamente llegan las partículas y se devuelven, no hay flujo de partículas, ¿ya? ¿Y cómo pone uno esa condición? Agarrando la corriente, que es por la ley de Fick, que es una ley que es bastante empírica, que te dice básicamente que la concentración de partículas, que ρ también se puede ver como una concentración de partículas, siempre va a ir de más concentración a menos concentración, ¿ya? Por eso está este signo menos, y bueno, esta constante acá es el coeficiente de difusión, ¿ya? Entonces, si uno quiere poner la condición de que esto, el J, o sea, la corriente en 0 es 0, entonces básicamente poner una condición en la derivada, y es una condición de borde de Newman, ¿ya? Entonces uno resuelve la ecuación diferencial con esa condición de borde, con la condición inicial de delta, y encuentra esta función de acá, que es el propagador para la partícula browniana en frente de una pared reflectante, ¿ya? Eso, bueno, uno puede graficarlo, aquí lo grafiqué también, dije que la condición inicial era en x igual 1, o sea, yo vi a la partícula, la vi en x igual 1, y después quiero saber cuál es la probabilidad de encontrarla en otros lados, entonces empieza a ensanchar, y cuando llega aquí al borde, al límite, si ven la derivada es 0, yo había puesto esa condición, y de hecho se cumple porque siempre es planito, ¿ya? Bueno, esas son las dos soluciones que vamos a necesitar. Ahora vamos a recapitular un poquito o volver un poco atrás cuando les estaba hablando del proceso estocástico, y vamos a definir un proceso estocástico en particular que se llama proceso de Markov, ¿ya? Consideremos la partícula browniana que va avanzando, no sé, por el espacio, y va a tener una trayectoria que va a estar parametrizada por el tiempo, ¿cierto? De manera continua. Entonces siempre, en cualquier tiempo, yo voy a tener que la partícula va a estar en una posición. Entonces imaginemos que la partícula va, ¿cierto?, por su fluido y va chocando sucesivamente con distintos átomos. Entonces, por ejemplo, si en T0 choca con alguien, después llega T1, después llega T2 y así, ¿ya? Y va chocando. Y entre medio se va a ir desplazando. Entonces lo que uno dice para modelar la partícula browniana es que los desplazamientos no están correlacionados entre sí, ¿ya? O sea, si yo quiero predecir el comportamiento futuro de mi partícula, no me interesa el pasado, no me interesa que si se desplazó en T0 a T1, en T2, no me interesa porque no está correlacionado con el futuro, ¿ya? Entonces estos procesos esta propiedad es llamada propiedad sin memoria de los procesos, y la cumplen los procesos de Markov, que se llaman, ¿ya? Entonces, básicamente los procesos de Markov son procesos en los cuales sus intervalos, sus desplazamientos, no están correlacionados entre sí, ¿ya? Y nuestra partícula browniana es un proceso de Markov, en particular la trayectoria de la partícula browniana es un proceso de Markov, ¿ya? Estos procesos cumplen una ecuación, una relación bien importante que se llama ecuación de Chapman-Kolmogorov, que te dice, en el caso de la partícula browniana, te dice que la densidad de probabilidad de que la partícula vaya de un punto inicial a un punto final es igual a la convolución de la densidad de probabilidad de que vaya del inicial al intermedio y del intermedio al final, ¿ya? Integrado en todos los intermedios posibles. Y bueno, y eso es básicamente porque nosotros no podemos asegurar en qué punto intermedio estuvo, ¿ya? Yo lo único que medí fue que la partícula partió en x0 y en t0, terminó en x2 y en t2, y en t1, que es un tiempo intermedio, sabemos que estuvo en alguna parte porque la trayectoria es continua, pero no sabemos dónde, no tenemos claridad dónde, entonces hacemos una integral en todo el dominio, que es donde sí estamos seguros que tiene que estar, pero no sabemos en particular en dónde está, ¿ya? Y a su vez, cada cada densidad de probabilidad cumple una ecuación de Chapman-Kolmogorov también. Entonces también yo puedo este escribirlo como una integral de 2 ¿cierto? De ir de x0 a un punto intermedio y del punto intermedio a x1. Y lo mismo puedo hacer con este y escribirlo como una integral. Y a su vez también puedo escribir esos otros como integrales y así, ¿ya? Y puedo hacer eso todas las veces que yo quiera. Puedo particionar la trayectoria si quieren, ¿ya? Entonces aquí hice un dibujito, ¿ya? Si yo digo que la partícula empezó en x igual 0, en t0
y terminó en x igual 4 en t4, yo puedo, ese tiempo, el tiempo que se demoró, lo puedo partir en intervalos de igual tiempo. Puedo decir, bueno, en cierto, de 0 a epsilon, la partícula estuvo en x1, después en epsilon más estuvo en x2, en epsilon más estuvo en x3, y así. Entonces, de T0 a T4, la partícula se va a haber demorado 4 epsilon si es que yo hice esa partición, ¿ya? Eso yo lo puedo hacer sucesivamente, o sea, después puedo partir en 2, en 2, y todos en igual tiempo, y eso va a significar, aquí yo lo hice más general, ¿cierto? De 0 a K, se va a demorar K epsilon, y eso se va a significar que mientras más particiones yo haga, más integrales voy a tener, ¿cierto? Porque por la ecuación de Chapman-Kolmogorov, una partición significa una integral en un punto intermedio, y si yo divido en muchos puntos intermedios voy a tener muchas integrales. En este caso voy a tener K más 1, ¿ya? Y muchos ρ también, ¿ya? Y yo eventualmente puedo hacer eso infinitas veces para un proceso de Markov. Como cumple esta ecuación, yo puedo particionar cuantas veces yo quiera, puedo ponerle cuantas integrales yo quiera, y eventualmente puedo hacerlo infinito, ¿ya? Yo puedo hacer tender epsilon a 0, porque si le pongo más punto intermedio, se va a demorar menos tiempo, entonces epsilon va a tender a 0, los puntos intermedios van a tender a infinito, eso significa que van a haber infinitas integrales, y eso es básicamente el principio de las integrales de camino. Es una integral de camino, ¿ya? Cuando yo escribo estas densidades de probabilidad como infinitas integrales de densidades de probabilidad intermedias que se demoran un tiempo que tiende a 0, cada una, ¿ya? En ir de cada punto a cada. Y todos esos puntos intermedios van a estar integrados en el dominio que sabemos que tienen que estar, ¿ya? Y bueno, en el caso de difusión, que es el caso que le estoy hablando ahora, esta integral tiene un nombre cuando tiene infinito, y se llama integral de Wiener, y esa medida con infinitas integrales se llama medida de Wiener. ¿Ya? En el caso, y en ese caso, estos ρ son las funciones de Green de la ecuación de difusión, ¿ya? Pero en el caso cuántico, por ejemplo, que también se toma como un proceso de Markov, vamos a tener que estos ρ son funciones de Green de la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Que son bien parecidas, pero de pura vista nomás se parecen, de pura fachada, porque en realidad son súper distintos los resultados, pero si fueran funciones de Green de la ecuación de Schrödinger, nosotros podríamos hacer lo mismo, particionar, porque también cumplen un Chapman-Kolmogorov, y esta ecuación, esta integral se llamaría integral de Feynman, ¿ya? Y así se puede hacer para economía, para cualquier proceso de Markov en el cual los intervalos, estos intervalos de x0, x1, x1, x2, no estén correlacionados entre sí, tú puedes hacer una integral de camino, ¿ya? Y bueno, ya tenemos todo, ya les hablé de proceso estocástico, de cierta solución a la ecuación de difusión, de qué significan. Ahora vamos a ir de lleno a mi trabajo, ¿ya? Bueno, consideremos una partícula browniana, ¿ya? Propagándose enfrente de una pared reflectante, que era la solución que yo les había mostrado antes. Cuando no hay flujo a través de la pared, la partícula se está propagando ahí y su propagador, su función de Green, es esa que yo les mostré, ¿ya? Ahora, esta pared va a estar resguardada por un ente, aquí yo dibujé un diablito, o sea, no lo dibujé yo, pero un diablito, no es porque yo sea satánica, sino que es porque es como referencia al demonio de Maxwell, pero no es lo mismo, no se confunde, no es lo mismo, pero una referencia, por eso le vamos a decir demonio, ¿ya? Le vamos a robar la idea. Pero va a estar resguardada por este demonio, ya, la pared, y este caballero va a tener como la instrucción de abrir la pared y cerrarla cuando él quiera. Ya yo le voy a decir, mira, demonio, tú tienes, dentro de los próximos 20 segundos, tú puedes abrir la pared cuando tú quieras, durante delta segundos. Lo único que sí, yo sé que el demonio la va a abrir durante un tiempo determinado, pero cuando él quiera, o sea, la puede abrir al principio, la puede abrir al final, la puede abrir entre medio, cuando él quiera. Entonces está ese factor de incertidumbre, de que yo no sé cuándo esa pared va a ser abierta, porque está en manos de una cosa que yo no controlo, ¿ya? Que en este caso es este demonio. Bueno, entonces la pregunta que yo me voy a hacer va a ser, después de ese tiempo, después de todo el experimento,
yo voy a mirar si es que la partícula se quedó o si es que la partícula pasó, ¿ya? Básicamente voy a calcular las probabilidades o la función de Green, el propagador, de que la partícula se haya quedado a este lado o de que la partícula haya pasado para el otro lado. Eso, ¿ya? Es más bien un experimento pensado. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esto? Voy a distinguir 3 regiones posibles. La primera va a ser la región, o sea, más que región, 3 tramos, digamos mejor. Entonces, 3 tramos. El primer tramo, cuando el demonio todavía no abre, ¿ya? O sea, la pared está cerrada, es una pared reflectante, si las partículas quieren pasar no pueden porque chocan, ¿ya? Ese es el primero. Y eso va a ser de 0 a K, aquí en mi dibujo puse K igual 4, pero en principio puede ser cualquiera, de 0 a K, y voy a particionar, ¿cierto? Eso va a estar compuesto por micropropagadores, cada uno que se demora un tiempo épsilon, ¿ya? Después, segundo tramo, el demonio abre la puerta durante un tiempo delta, un tiempo distinto, ¿ya? Yo aquí les había dicho que podía abrir durante un tiempo delta. Entonces, durante un tiempo delta, y la partícula pasa, pum, pasa, y en K+1 el demonio cierra, ¿ya? Cierra, entonces pasó y se quedó, porque no puede volver porque volvió a ser una pared reflectante. Entonces, pasó y se quedó, ¿ya? Atrapada para siempre. Entonces, y aquí ya se propaga también en mini propagadores de tiempo epsilon, pero aquí ya se quedó, digamos. Entonces, esos son los 3 tramos. Aquí dice lo mismo que dije, tramo 1, rho W, que era como yo había definido el rho pared antes. Entonces, el primer tramo va a ser definido por una función de Green de pared, porque la partícula todavía no pasa, hasta K epsilon. Después, de K a K+1, la partícula se va a propagar libre, por eso es rho 0. ¿Por qué? Porque el demonio abrió. Entonces, no hay pared, es propagación libre, pasó. Después, cerramos. Se quedó y va a ser de nuevo pared, pero ahora va a estar al otro lado. Y una cosa que tengo que aclarar, que en este dibujito está al revés, porque yo soy disléxica de los lados, pero este es el lado positivo, y ahí está el lado negativo. Entonces yo aquí lo que dije fue, las partículas comienzan en el lado positivo y terminan en el lado negativo, ¿ya? Digamos un poco, digamos que este es el lado positivo, este es el negativo. Entonces yo por eso hice estas integrales así, dije que en el primer tramo vamos a integrar en los puntos intermedios, ¿cierto? Que yo les dije que había que integrar en los puntos intermedios, y esos van a estar en el rayo positivo, ¿ya? Porque ahí partió la partícula. Después cuando pasó para el otro lado, yo los puntos intermedios los voy a integrar en el rayo negativo, ¿ya? Porque están al otro lado. Entonces, ese es su dominio ahora, ¿ya? Entonces, el propagador total va a ser la convolución de esos 3 integrados en los puntos intermedios, que van a ser K y K+1, ¿cierto? Voy a volver al dibujito, ¿ya? Se supone, esto yo, cuando es un propagador de pared, como cumplen Chapman-Kolmogorov, puedo hacer las integrales, ya las puedo hacer, si son todos los propagadores iguales. Pero aquí yo puse un propagador libre, le pegué un propagador libre entre medio, y después le volví a pegar los propagadores de pared. Entonces ahí yo no puedo llegar y decir, no, esto es un propagador, no sé, no puedo, porque la ecuación de Chapman-Kolmogorov está para propagadores iguales. Entonces lo que el ansatz, en el fondo, que yo estoy diciendo es, bueno, ¿qué pasa si pego uno diferente? ¿Ya? Tampoco dice que no se puede. Entonces, bueno, Lini, dime. oye, una consulta. Ahí estás suponiendo de que la partícula, una vez abierta la puerta, ¿tiene que pasar o existe la Ah, posibilidad de que no pase? que es un spoiler. No, o sea, después voy a poner la posibilidad de que no pase. ¿Ya? Esta es la posibilidad 1. Pero después yo iba a decir, pero esas no son todas las posibilidades. Pero bueno, a ti no se te pasó. No, está bien. Esta no es la única, obviamente se puede quedar, ¿cierto? Porque yo al inicio les había dicho que yo me iba a hacer la pregunta si es que cuál es la probabilidad de encontrarla al otro lado y cuál es la probabilidad de que se quede. Entonces, ahora estamos en cuál es la probabilidad de encontrarla al otro lado, ¿ya? Bien, entonces, bueno, y esta es, ¿ya? Hago una convolución entre las 3 tramos, digo tramo 1, pego tramo 2, tramo 3, y bueno, esa no es toda, porque la probabilidad total es la suma sobre todos los tiempos posibles en los que el demonio podría haber abierto, ¿ya? O sea, aquí yo en mi dibujo dije el demonio abrió en K igual 4.
pero podría haber abierto en K igual 1, en K igual 2, en K igual 3, o sea, en cualquier momento, ¿ya? Eso yo no se lo estoy diciendo, esa es como la gracia de que queda a potestad de otra cosa que yo no sé, que yo no controlo. Entonces, por eso el propagador total va a ser la suma de todos los propagadores, de todas las posibilidades, las probabilidades de que el demonio haya abierto en todos los tiempos posibles, ¿ya? Entonces voy a hacer una suma en K, donde A es una constante que ya vamos a ver, vamos a fijar. Y bueno, porque es de 1 a n-2 la suma, aquí hice unos diagramas para los distintos términos de la suma. El primer término va a ser así, va a ser el demonio abrió en K igual 1 y la partícula pasó ahí de K igual 1 a K igual 2. Y el último término va a ser el demonio abrió en n-2 y la partícula pasó. ¿Y por qué n-2 y no n-1, por ejemplo? Porque yo necesito que hayan al menos 2 propagadores antes del final, ya que sea, para distinguir mis 3 tramos, que sea que esté el propagador libre, que es el de paso, el de cruce, y el de pared de nuevo, ya necesito al menos tener esos 2, entonces por eso sumo de K igual 1 a K igual n-2, y esos son los 2 términos finales, o sea, uno puede dibujar los términos como que los puede hacer medios diagramáticos, entonces ven que cada término va a ser como ir corriendo esta línea punteadita, aquí, 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 y así. Ya. Ya. Bueno, ahora sí, Danco. Esta es la otra. Esa es la otra posibilidad, y que es que la partícula no pase, ¿cierto? El demonio, pero igual distinguimos los tres tramos, o sea, tramo 1 está cerrado, tramo 2 abrió, pero la partícula se propagó libre hasta el mismo lado. Se propagó del lado de acá al lado de acá también. Y después el demonio cerró y se siguió propagando al mismo lado, como está cerrado, eh, por siempre, ¿ya? Entonces también distinguimos los 3 tramos, pared, libre, pared, ¿ya? Entonces el propagador es igual, básicamente la única diferencia es que los puntos intermedios ahora siempre los vamos a integrar en el rayo positivo, ¿ya? Porque nunca pasaron al negativo. Entonces aquí todos los puntos intermedios están aquí en el lado positivo, en cambio aquí estaban los del lado de acá al lado positivo y los del lado de allá al lado negativo. Entonces yo hacía integrales de 0 a infinito y de menos a infinito, en este caso van a ser las dos de 0 a infinito, ¿ya? K y K más 1. Entonces también voy a sumar en todas las posibilidades y ahora una verdad absoluta, que es que la probabilidad de que pase todo tiene que ser 1, o sea, de todas las posibilidades. Entonces todas las posibilidades son encontrar a la partícula en el lado derecho y encontrar a la partícula en el lado, bueno, derecho, izquierdo, bueno, en el lado positivo y en el lado negativo, ¿ya? Y eso tiene que sumar 1. Y así nosotros podemos, resolviendo las integrales, haciendo la suma, bla, bla, encontrar la constante de normalización. Y bueno, aquí está lo que alguien me había preguntado antes, o sea, esta es la probabilidad, la integral de la densidad, ¿sí? Yo no digo, mi condición de normalización no es que las densidades, los ρ o los k que les puse ahora, sumen 1, porque eso no es así, sino que es la probabilidad, la integral de esa densidad en todo el dominio. Ya eso sí tienen que sumar. Y bueno, eso vendría siendo, en realidad, bueno, hay harto cálculo involucrado entre medio, porque estos ρ y son integrales en sí mismos, y todos son, que hacen muchas integrales aquí, pero uno puede llegar finalmente, después de todos esos cálculos, a graficar estas cosas, ¿ya? Entonces, aquí yo les muestro la probabilidad después de la barrera y la probabilidad antes de la barrera, ¿ya? Y puedo graficarla en función de delta, que es el tiempo de apertura de la pared. Entonces, intuitivamente, nosotros decimos que si el demonio, o sea, esto es lo que da, pero por suerte que da lo que uno se espera intuitivamente, que es que si el demonio abre 0, o sea, delta es igual a 0, no abre nada, la probabilidad de encontrar la partícula al otro lado es 0, porque nunca pudo haber pasado, ¿cierto? Y después la probabilidad de, si es que el experimento duró en total 1 segundo, y el demonio abrió todo ese segundo, o sea, abrió todo el rato, la probabilidad de encontrarla al otro lado es la misma que la partícula libre, ¿ya? Porque estuvo abierto todo el rato la pared. Entonces, tiene que ser igual a que no hubiera pared, que hubiera una partícula libre. Y es precisamente lo que da, ¿ya?
y hay una interpolación ahí suave entre el caso en que está cerrado totalmente y el caso en que está abierto totalmente. Y en el lado antes de la pared también, o sea, si está cerrado totalmente, da 1, porque es 100% probable encontrarla al lado antes de que pasara. Y si está abierto, también es la partícula libre, ¿ya? Y bueno, y eso, y con estas densidades de probabilidad uno puede calcular la entropía. Teniendo la densidad puedes calcular todo, entropía, posiciones promedio, velocidades promedio, lo que quieras. Y bueno, eso, otra cosa, a ver qué más. Bueno, esto es el final de mi charla, por si acaso. Uno puede, la idea también es extender después estos cálculos a mecánica cuántica, que es como partió de hecho esta investigación, como desde la integral de Feynman, no de la integral de Wiener, pero después dijimos ya, ¿sabes qué? Hagamos la integral de Wiener primero, porque realmente en mecánica cuántica se complican mucho más los cálculos, porque las funciones de Green son funciones oscilatorias, ¿ya? No son funciones gaussianas que decaen, sino que oscilan, y es mucho más complicado calcular las integrales. Pero esa vendría siendo el trabajo futuro. Y bueno, eso, no sé, esa es toda mi charla, ¿alguien tiene preguntas? Estoy feliz de responderlas. ¿No? Como dice Trinidad, se abre la palabra para preguntas. ¿Alguno que quisiera hacerle pregunta a Trinidad? No. Bueno, igual me hicieron intermedio. ¿Trini? Hoy yo quería seguir insistiendo en que la ecuación de difusión dice que la probabilidad de las partículas se va a cero en infinito. O sea, cuando uno estudia la ecuación de calor, o sea, para resolverla uno usa el método de separación de variables y encuentra que... ¿Pero qué te refieres con en infinito? ¿En tiempo infinito? ¿O en tiempo en infinito. la probabilidad de encontrarla dónde, la partícula? En infinito se va a cero, la densidad. La densidad. Claro. Es que, pero fíjate que también está dividido por el tiempo. O sea, hay una normalización que está dividida por el tiempo. Ya. Es solo una gaussiana. Ya, pero no entiendo tu pregunta. O sea, la densidad al final no es el observable, o sea, es la probabilidad. Sí, pues eso es verdad, pero si la densidad es cero, entonces, ¿qué significa eso? Yo te ayudo, Trini. Yo sabría que si... Ah, flaco, ya. Es que Tú sabéis cuando más de estas ecuaciones. tenéis la expresión de esa Sí, que era una gaussiana, sí. es que lo que pasa es que cuando t tiende a infinito, eso que está ahí es la aproximación de la delta de Dirac. Sería como la O sea, delta de Dirac. Claro, es que cuando t tiende a justamente cero, esa ecuación no es la solución de la... O sea, es la solución de la ecuación de difusión, pero con una fuerte delta de Dirac. Entonces, claramente no es sí. la... O sea, sí, pero no es la solución a la ecuación libre. Entonces, la solución a la ecuación No, yo libre... dije que es la función de Green. No, sí, entiendo eso, pero me refiero a que en realidad las soluciones a la ecuación de difusión sí se van a cero infinito. Ah, es claro, si tú ocupas la función de Green y le pones una distribución inicial que no sea la delta, ¿a eso te refieres? ¿A otra No, lo que estoy distribución diciendo es que las inicial? soluciones a la ecuación de difusión se van a cero en infinito. Y eso significa que la densidad se va a cero en infinito. Entonces, si la densidad de probabilidad se va a cero en infinito, quiere decir que no hay partículas. ¿Puedo hacerle O un sea, comentario, Tiempo Trini? desaparecieron del espacio, dices tú. ¿Le puedo hacer un comentario yo, Trini? Ujú. Lo que pasa es que al pedir que tu espacio esté normalizado, que la función y la solución estén normalizadas, lo que tú estás diciendo es que estás tomando una medida de probabilidad. Entonces, por eso tienen esa forma gaussiana. Tú dices la probabilidad de que esté ahí es la mayor probabilidad. Y como esto va decreciendo hacia infinito, tú lo que puedes decir es que la probabilidad de que la partícula esté en infinito es cero, pero a tiempo, eso no tiene que ver con el tiempo. Si yo digo, bueno, esto voy a tiempo infinito, la probabilidad de que exista la partícula sigue siendo la misma y esté centrada donde Sí, esté. está normalizado. O sea, no tiene que ver con que no hay partículas. La probabilidad está normalizada a 1. Siempre, si habían partículas, siempre hay partículas. O sea, no desaparecen. Lo que sí te puedo creer es que la probabilidad de que la partícula esté en infinito sea cero. Eso sí tiene sentido. Sí, De pero, hecho, pero en espacio, en X infinito. claro. De hecho, Trini, mira, si pones lo del borrachito, el Ujú. que iba caminando,
No, o Ahí, sea, por ejemplo, mira, o fíjate sea, ahí, es súper fácil ver de que tú para que ese borracho alcance x igual a infinito, tendría que pasar un tiempo infinito, porque él da un no, paso a sí, la sí vez. lo entiendo súper bien. ¿Cachai? Sí. Por ejemplo, lo que estoy diciendo es que, bueno, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de difusión de calor es igual a la ecuación de Schrödinger simplemente que uno coloca un i. Entonces, ese i no es porque sí, pues, sino que lo que permite ese i Disculpa, una imaginario es pregunta. que, ¿cómo? ¿Es una pregunta esto? No, no es como un comentario. Lo que uno coloca ese i imaginario es debido a que si uno coloca i, eso permite llevar una ecuación de conservación de probabilidad. Ujú. Lo que en realidad la ecuación de difusión no permite. Entonces, sigo repitiendo, las soluciones de la ecuación de difusión decaen en infinito, se van a cero. La probabilidad va a cero, la densidad de probabilidad va a cero en infinito. Entonces, uno interpreta eso, o sea, ¿por qué la gente no usó la ecuación de difusión para estudiar mecánica cuántica? Entonces, porque la ecuación de difusión dice que las partículas, la densidad, desaparecen en infinito. Entonces, eso es lo que hay que tener como un poco de cuidado con eso, porque, bueno, o sea, yo lo he No sé leído en en qué libros. momento dije que no, pero bueno, gracias Creo por que el la, comentario. creo que la ecuación de conservación para la ecuación de calor cambia. Son dos diferentes, porque aparece un i en la ecuación que se conserva, pero creo que también hay una cantidad conservada en la ecuación de difusión, que es precisamente está relacionado con la integral de la densidad. La probabilidad siempre se conserva. Si está Claro, o sea, normalizada, siempre se conserva la probabilidad. en el Que dominio que esté no definido. depende del tiempo, o sea, es uno. Ujú. Ujú. Si tú integras en todo el espacio, la probabilidad es uno y esa es la observable física. O sea, tú en mecánica cuántica tienes una diferencia que es que tú defines la probabilidad como el módulo cuadrado de la densidad. Aquí no haces esa definición. Entonces son diferentes formas de describir a tu observable en mecánica cuántica y en difusión que es clásica. Entonces no veo la comparación directa. Trini, otra O pregunta. sea, Ujú. Ok. ¿Van a seguir? ah, no, no. Pregúntanos, Matías. Es que de Ah, hecho, ya. de hecho uno puede definir un J, una corriente J y digamos como divergencia. Y creo que uno puede directamente agarrar la ecuación de calor y llegar a una ecuación de conservación, que la derivada de ρ en el tiempo es igual a un flujo, menos el flujo. La ecuación de Y continuidad. ahí, claro, la ecuación de continuidad. Y ahí en el Sí. fondo a partir de eso, O sea, uno hace eso en uno, mecánica cuántica también, claro, como que siempre obtienes una forma de la ecuación de continuidad y de ahí obtienes tus corrientes conservadas. sí, Sí, ya eso. gracias, Pregunta, Mati. Flaco. Sí. Ahora sí, otra pregunta. Sí. En el dibujo como del final, ¿hay algún tiempo característico no sé, algún tiempo característico que defina que la probabilidad va a ser siempre 0, no sé, de pasar va a ser 0,25? ¿Cómo? Perdón. O sea, ¿hay algún tiempo característico que diga que la probabilidad de pasar va a ser 0,25? ¿Algún delta? La probabilidad de Sí, pasar. como que el amarillo pase a ser ahora 0,25, no sé. Que la probabilidad de pasar sea un cuarto. Ah, para la partícula libre, dices tú, porque ¿Mm? lo amarillo es la partícula libre. Claro, Ah, ok. sí, sí, quizá no expliqué. A ver, lo amarillo, porque tú puedes calcular la probabilidad, ¿cierto? Integrando, si tú tienes ya la partícula libre, que yo aquí dije que la partícula empezaba, ponte tú en x igual 1 metro atrás de la pared, ¿ya? Y la pared está en x igual 0. Entonces tú puedes decir lo mismo para la partícula libre, pero sacarle, ¿cierto? Le sacas la pared y hay una pared imaginaria en x igual 0, entonces puedes calcular la probabilidad de encontrar la partícula libre al otro lado de 0. O sea, no hay pared, pero de una pared imaginaria en 0. Entonces tú puedes Ah, integrar, etcétera, y aquí encuentras cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula libre en ese tiempo, dado que partió en el mismo lugar, ¿cachai? Y puedes hacer esa comparación, ¿ya? Eso. O sea, eso es esta línea. Entonces, lo que te dice esto es que cuando está abierto todo el tiempo, es la misma probabilidad. La probabilidad de este modelo es la misma que encontrar la partícula libre al otro lado. No sé si ahora me explique mejor. no, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y también, o sea, a ver, esta charla dice que es de ecuación difusión, etcétera, pero
Yo no soy experta yo no trabajo en física matemática, ni soy experta en difusión, sino que lo único que hice aquí fue agarrar una ecuación que me tincó, dije, ya voy a hacer la integral de camino y vamos a ver qué pasa. O sea, eso. Y estos son los resultados que dan, y uno puede calcular otras cosas y también dan resultados interesantes. Ya en mecánica cuántica, como les decía, no es lo mismo, o sea, ni se parecen. Es verdad, como decía el compañero aquí, hay una rotación de Wick intermedia, nomás es súper, en principio es súper parecida a la ecuación, pero son súper distintas las cosas, porque de partida la probabilidad del módulo cuadrado no es lo mismo, ¿ya? Son cosas distintas, entonces no es extrapolable tampoco a mecánica cuántica. ¿Hay más preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta. Ujú. Bueno, muy buena charla, Trini. Yo, por desgracia, Gracias. llegué un poco tarde, pero tengo que hacer una pregunta. Este modelo está en una dimensión, ¿cierto? Sí, eso, Ah, sí, claro, en ya una sí. dimensión. En el fondo, y cuando abres la barrera, o sea, como que me estoy imaginando que tenéis condiciones de borde, y en ese punto, o sea, son dos condiciones de borde, pero como, ay, no puedo explicarlo como en palabras, pero es como, porque tú en principio tenés tres bordes, porque tenés una caja. No, eh, no un ya, borde entonces nomás. es al infinito, es un borde. Ah, ya, perfecto, Si te das perfecto. cuenta aquí integré el infinito, mira. Aquí en mis Ah, ya, cantidades, yo las integré a los puntos intermedios de 0 a infinito, de la pared a infinito, y después de menos infinito a 0. ya. Era infinito. Las Un cajas borde. son de tamaño infinito, ya, Sí, hay como un borde nomás, una pared entre medio. claro. Gracias. De nada. Una última pregunta, si alguien la tiene. Pareciera que no. Entonces vamos a darle un aplauso a Trinidad, un aplauso virtual. Muy buena su charla y los dejamos, le debemos la taza, por supuesto, nuestro regalo. Ah, qué bien, una taza, gracias. Y los dejamos invitados para el 3 de junio, porque la próxima semana, dado el receso universitario, no va a haber sesión de seminar. El 3 de junio viene el profesor Mario Fabre a exponer con una charla que se titula Dinámica de plasmas anulares generados por láser. Entonces ahí ya para usar temas experimentales también, la invitación ya está hecha y nuevamente muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, gracias por venir. Cuídate, Trini. Igualmente.